Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente, gran bendición de estar aquí en la casa del Señor, compartiendo una vez más la palabra de Dios, el precioso evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que esté cansado, cargado. La palabra de Dios dice: venid a mí todos estos que tienen estas cargas, que yo los haré descansar. Bendito sea Dios, el Señor Jesús. Bueno, hemos orado ya por la palabra, esta tarde, una palabra que nos va a bendecir al pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y vamos a darle lectura allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Les advierto, es una porción larga, un poquito larga, porque normalmente leemos 3, 4 versículos, pero esta porción nos va a bendecir. Vamos a darle lectura y si tienen ahí su escritura, capítulo 7 del Evangelio de Lucas, del 36, versículo 36 al 50, y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Gracias a Dios por esta escritura. Es una escritura preciosa donde a mí en lo personal me ha bendecido increíblemente. Es una de mis favoritas. Tengo muchas escrituras favoritas, pero bueno, en esta ocasión el tema que vamos a ver, el título del tema se llama 3 reproches para un religioso. 3 reproches para un religioso. Tenemos aquí en la escena, y pues alguien, si tiene a bien el analizar el título de este sermón, y cuando decimos 3 reproches para un religioso, no me volteen a ver a mí. No digan: ¿y ahora qué le hicieron aquí a Rubén? A ver, ¿por qué estará enojado contra qué tienes contra nosotros? No me vean a mí, vean al Señor Jesús, que es de donde viene este mensaje. El problema es de que tenemos en este mundo en el que nos estamos moviendo como iglesia, parte del pueblo, ¿verdad? Trata de seguir al Señor con un corazón sincero, pero nunca falta por ahí el clásico religioso. Entonces, este sermón está dirigido para aquellos que siguen al Señor, pero con un corazón religioso, y el propósito
de esto es que el Señor nos cambie, que podamos cambiar nuestra mentalidad de cómo seguimos al Señor. Y como ejemplo está esta porción bíblica, donde estamos viendo que hay un antagonismo. Hay dos personajes principales. Por un lado está el Señor Jesucristo y por el otro lado está fariseo llamado Simón. Estamos ante un evento donde dice que este personaje le rogaba: ven a cenar conmigo, ven a comer conmigo. Y ahí vemos de una forma ese antagonismo al tener que rogarle. Cuando a alguien le invitas y le das: oye, vente, vamos a comer a la casa, normalmente la respuesta que tú esperas es: sí, claro que sí. Pero aquí se oye que hay un ruego, o sea que no fue tan fácil convencer a Jesús de que fuera efectivamente a comer a la casa de este fariseo. Bueno, cuando la Escritura nos dice que este fariseo le rogaba que viniera, es como si tuviéramos que ilustrar un antagonismo donde el personaje menos deseado que tú quieres, ¿verdad?, que se aparezca en tu vida, tú lo invitas a comer. Hablando de la política, del mundo político, veamos que hay personajes, tú no te imaginas comiendo, por decir, al presidente Trump con el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, en una mesa, o yendo a nuestro país, a nuestro presidente AMLO con Felipe Calderón. Imagínatelos ahí comiendo en una mesa los dos juntos y disputando temas políticos, etcétera, etcétera, que no convergen. Y así más o menos tenemos este cuadro de Jesucristo, ¿verdad?, y siendo invitado por este fariseo. Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? De acuerdo a los estudios, eran en su mayoría hombres de negocios de clase media, privilegiados, que estaban en la sociedad y donde normalmente este grupo religioso gozaba de muchos privilegios. Ahí, en esa esfera donde se movían, pues ellos tenían el poder de hacer y de deshacer. Religiosamente eran legalistas y muy tradicionales, referente a las tradiciones que ellos añadían a la ley. Y entonces estos fariseos se dedicaban estrictamente a obedecer la ley más las tradiciones que a través de los siglos le iban añadiendo. ¿En qué te basas para decir esto que estás diciendo? Bueno, eso está claramente en Lucas capítulo 15, versículo 1. Les voy a leer, no vayan para allá. Y dice así en estos versículos que les voy a leer, Lucas capítulo 15, versículo del 1 en adelante, que dice que entonces, del 1 al 9, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley, ¿verdad?, quebrantan la tradición, de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiéndole, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que haga o diga a su padre o a su madre: esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego una palabra muy dura: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces vemos que aquí está el antagonismo. No se llevaba bien Jesucristo con este tipo de mentalidad, donde aparte de que había un mandamiento de Dios, ya le habían agregado: no, pues tienes que lavarte las manos. No, pues ahora tienes que también circuncidarte. Bueno, aparte de eso, pues tienes que lavarte y mantenerte puro y no mover ni una cosa en el día de reposo, etcétera, etcétera, donde le iban aumentando y se iba haciendo esa carga más pesada. Aquí vemos en este cuadro a tres personajes
de una manera hermosa poder analizar este cuadro en el cual nos encontramos. Por un lado está Jesucristo aquí en esta casa de este fariseo religioso, y por otro lado está una mujer, dice ahí que es una mujer pecadora. Ahí la pregunta es, bueno, acuérdense que dice la escritura que dijo y pensó este fariseo, si supiera si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esa que está ahí a sus pies. Y entonces te marca la escritura de una manera interesante de que Jesús conocía el pensamiento de esta persona. Y entonces le dice estas palabras. A ver, dice, entonces te tengo que decir una cosa, Simón. Y dice, sí, di, maestro. Pero recorriendo un poquito antes, cuando él sabía qué clase de mujer, cómo es que la conocía, la pregunta sería, ¿qué también podría haber conocido esta mujer? Y si era así de pecadora, ¿por qué no se le aplicaba la ley entonces a esta mujer? Entonces se hacían los de la vista gorda cuando les convenía. Y tan es así que había cierta relación, porque de qué forma entró esta mujer allí, siendo que este era un riguroso seguidor de la ley. No hay sentido alguno. Entonces tendría que haber cierta relación por ahí, por abajito del agua, ¿no? Entonces vamos a ver que todo esto tiene una conclusión preciosa cuando nosotros titulamos estos 3 reproches que recibió este hombre. Es basados a toda esa cultura que a través de la Biblia es explicada, pero también hoy aplica en nuestra vida contemporánea, y es preciso entender lo que el Señor Jesús le está diciendo a este varón. Por un lado tenemos a este hombre pensando acerca de lo que está pasando en ese momento, y ahí está esta mujer. Como primer lugar, ahí hay un cuadro donde tenemos a la mujer que está lavándole los pies, enjugándole los pies. Dice ahí, no me diste agua para beber, es el primer reproche. Pero yendo un poquito hacia la cultura de ellos, es el lavamiento de los pies, y esto tenía que ver con el servicio. Ellos, acuérdense que en aquellos tiempos no tenían lo que nosotros tenemos hoy, un gran vehículo, ¿verdad? Te puedes recorrer de un lugar a otro cómodamente, no hay problema, pero en aquel tiempo los caminos eran polvorosos, pedragudos, y aún si fueras en el burrito, tendrías que pasar por muchos caminos incómodos. Y la costumbre era que cuando había alguien que te visitaba, ¿verdad?, siendo forastero o una persona, una familiar, entonces tu hospitalidad y tu servicio a esa visita te decía que tenías que poner algo para que se lavaran los pies. Era un símbolo de bienvenida, ¿verdad?, que eres bienvenido, es un símbolo de hospitalidad, de servicio. Y como ejemplo tenemos escrituras que se las voy a dar, por tiempo no podemos ir para allá, pero ustedes las pueden ver con calma en casa, y está en Génesis 18 verso 4, también Génesis 19 verso 2, Génesis 43 24, Jueces 19 21, Lucas, ahora que estamos viendo del 44 al 46, que es lo que estamos viendo, porque la costumbre era de viajar, ¿verdad? Y entonces cuando llegaba esa persona al lugar, a la casa, le sacaban una charola con agua, y ahí entonces descansaban de su largo trayecto, de su largo andar y caminar. Vemos que esto no lo inventó Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. Ahí tenía que ver, sí, claro, con lo que Él les venía enseñando con respecto al servicio, pero ahí vemos que es una tradición que ya pasaba a través de muchos y muchos años, siglos, que tenía que ver con el lavamiento de los pies, igual a servicio, a hospitalidad. Tú eres bienvenido, siéntate, descánsate, eres bienvenido a mi hogar. Qué alegría de que estés conmigo. ¿Qué no nos da alegría cuando tenemos una visita en casa? Entonces, este era el cuadro
la cual nos está poniendo ahí Jesús. ¿Ah? Y como primer lugar, no me diste agua para mis pies. Al final del sermón vamos a ver lo que Jesucristo le quería decir a esta persona. En segundo lugar, dice, no me diste beso. ¿Se acuerdan de ese cuadro cuando Judas viene a entregar al maestro y dice, aquel que yo le dé el beso? Ese es. Porque era muy normal que cuando se saludaban, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. El mismo apóstol Pablo escribió acerca del ósculo santo, saludaos con ósculo santo. Y el saludo del beso tiene que ver con un sentimiento de hermandad, somos familia de Dios, y tiene que ver con ese amor que no es romántico, ojo, no es romántico, dice la palabra, no des lugar a la carne, ¿verdad? Especialmente nosotros como varones nos debemos de mantener respetuosos de aquel género femenino, que son el vaso de Dios, ¿verdad? Son las coherederas de la vida, dice la Escritura. Entonces nosotros nos respetamos, pero este ósculo santo se practicaba aún entre masculino con masculino. Posiblemente esto no es nuestra cultura, pero para ellos así aplicaba. De hecho, estamos viendo a Judas que le da el beso a Jesús. Pero eso de saludarse con ósculo santo aplicaba como un acto de amor desde lo más profundo del corazón. Mostraba un aprecio por la persona sin ningún interés, ¿verdad? Es el amor de Dios que fluye del corazón de la persona. De ahí entonces tenemos que más bien es un símbolo de la unidad, la pureza, el amor y la sinceridad con la que regulaban sus relaciones, especialmente en los ambientes de la fe cristiana. Entonces, esto tenía que ver con ese sentimiento de aprecio por la persona. Y vemos ahí que Jesús le está diciendo, entré a tu casa y no me diste beso. Entonces, poco a poco vayan ustedes armando sus conjeturas de lo que Jesús le quiere decir a esta persona. ¿Y qué es un reproche? Bueno, pues es una reprimenda, ¿verdad? Es una forma de decirle una verdad a la persona de algo que está omitiendo, ¿no? Entonces, ahí vemos los tres reproches que están pasando a través de esta escritura. No ungiste mi cabeza con aceite, es el tercer reproche. Vemos cómo este acto de la unción con aceite venía practicándose también desde mucho tiempo en el pasado, cuando vemos que esos climas de por allá son muy cálidos, son muy calientes, y entonces imagínate a esa temperatura, ellos se refrescaban con el aceite y lo usaban para poder regular la temperatura. Nosotros en Veracruz, para regular la temperatura, se toman un café bien caliente, ¿no? Y así ya como que, y no tiene, para mí, yo sé como que te tomas un café muy caliente, pero la gente lo usa así. Entonces, ellos usaban el aceite para refrescarse. Desde la antigüedad, la unción con aceite fue una costumbre practicada por el pueblo de Dios. Y como ejemplo, ahí en Ruth capítulo 3, verso 3, se le mandó que se ungiera antes de encontrarse con aquel que sería su esposo, su marido. Entonces, allí tenemos que la unción viene pasando a través del aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo. Los judíos tenían que ungirse su cuerpo con el propósito de refrescarse, como se los había dicho, de acuerdo a segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 15, y el salmista nos escribe en el Salmo 92:10, seré ungido con aceite fresco. Esa es la frescura que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado Señor, refréscanos con tu unción? Padre, yo necesito ser tocado y ministrado por ti, mi Dios.
Y ahí viene entonces la ministración del Espíritu Santo, porque dijo Jesús: he aquí me voy, pero no los dejo solos. Amén. Dejaré al Consolador. Y esa unción que es igual al Espíritu Santo, el aceite que nos da y nos mueve y nos conecta con nuestro Creador, es lo mismo que está pasando aquí en relación a lo que en este capítulo en específico le dice a esta persona: entré y no ungiste mi cabeza con aceite. Y es un símbolo también de santidad. Entonces, ahí estamos viendo lo que va derivando reproche o reprimenda tras reprimenda ante este personaje. Imagínate, tú invitas a una persona a comer y lo menos que esperas es que te empiece a decir en qué estás fallando. Y fue un cuadro un poco impactante, o diría muy impactante para este personaje, Simón. Bueno, continuamos. Una de las instrucciones de Cristo a sus discípulos fue: cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mateo 6:17. Entonces, la unción que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida, es bien importante considerar esto de lo que en este cuadro estaba fallando. Y no estamos aquí solamente para apuntar los errores y las dificultades, pero sí, esto nos va a ayudar para rectificar muchas cosas que están y por omisión o por distracción nosotros incurrimos. Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a ayudar, el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a rectificar esas áreas en las que necesitamos ser levantados, ser edificados. Y si esto hemos pasado o ha pasado en nuestra vida, Dios está aquí y te dice: pues rectifícalo, arréglalo y hagamos cuentas y entremos en juicio, y ahí va a haber restauración de parte de Dios. Bueno, cuando vemos allí el cuadro que Jesús le pone acerca de esos dos deudores, que a uno le perdonó 50 denarios, ¿verdad? Así lo dice la Escritura. A uno le perdonó 50 y a otro 500. Dice: ¿quién de estos dos será quien ame más? La respuesta de este hombre fue obviamente que aquel al que le perdonó más. Y le dice: bien has juzgado. Y si pusiéramos en una balanza estos dos conceptos, a uno le perdonó 500 y a otro 50, y vemos que ese peso del que a más se le perdonó, imagínate qué agradecimiento tendría esa persona que pues allí en donde estaba esa mujer era igual a lo que más se le había perdonado en cuanto a pecados. Una persona pecadora, dice ahí la Escritura. Pero aquel que se creía justo, que se creía: oh no, yo estoy siguiendo la ley, yo estoy correcto. Incluso hay un pasaje donde dice Jesús enseñando que vinieron dos hombres y uno le decía ahí a Dios: yo te doy gracias porque no soy como este. Y esa actitud que tenemos de sentirnos más que otro. Y dice Pablo: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Entonces, ahí Dios nos está mandando a ese punto. Jesús nos está poniendo en esa balanza. ¿Cuánto se te ha perdonado? Y por eso yo les decía que esto a mí me bendice tremendamente, porque si hay algo a quien ha perdonado tanto el Señor es a mí. Y yo me lo estoy diciendo, me lo estoy aplicando y me estoy practicando esta palabra, me la estoy predicando a mí mismo. Porque esto que el Señor ha hecho, lo ha hecho conmigo, bendito sea el Señor. Él me ha perdonado de tantas cosas, ha cubrido multitud de pecados, y ahora lo que menos puedo hacer es: Señor, yo te sirvo con todo mi corazón. Soy un pecador. Señor, yo necesito ser restaurado por tu gracia. Señor, yo necesito, quiero servirte con todo mi corazón porque mucho me has perdonado, Padre. Y aquí me tienen. El Señor me ha perdonado tanto que estoy por amor, porque estoy simplemente y sencillamente enamorado de Él,
que tanto me ha perdonado, que yo sería igual el mismo que esa mujer enjugándole. Si tuviera zapatos se los estuviera boleando, yo estaría ahí sirviéndole al maestro. Pero dice, aquel al que se le ha perdonado muy poco es aquel que ama más, pero al que se le ha perdonado mucho, se le ha perdonado mucho, y ese que se le ha perdonado mucho ama más, pero al que se le ha perdonado poco ama. Y ahí hay dos grupos a donde yo te quisiera llevar. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Se te ha perdonado a ti poco o se te ha perdonado mucho? Eso tiene que ver con que despierte tu corazón en la realidad en la que estás viviendo y en la que yo vivo. Si en verdad el Señor me ha perdonado de tantas cosas, entonces como resultado es que yo tendría que estar a los pies del Maestro diariamente, reconociendo sus misericordias, sus favores, sus bondades, porque Él es bueno y para siempre, dice la Escritura, es su misericordia. Bendito sea Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano, te quiero llevar a esta conclusión, a donde Jesús le pronuncia estas palabras y a entender lo que realmente le quería decir a este fariseo. Al fin que todo lo que quería decir Jesús al fariseo, más allá de estos 3 reproches, es de que, en primer lugar, no le dio agua para sus pies. En segundo lugar, no le dio el beso de bienvenida en su casa. Y en tercer lugar, no le ungió su cabeza con aceite. Y le podría estar diciendo la transcripción a este mensaje a esta persona: tú dices y pregonas, y según tú dices que amas la ley y la obedeces, pero ojo, no hay servicio ni hospitalidad en ti, al no haberme lavado los pies o proveerme agua para mis pies. Tú dices que amas la ley, que la sigues, ¿verdad? Y todas las tradiciones, pero lo más sencillo te falló y no me proveíste agua para mis pies, que tiene que ver con el servicio. Entonces, de nada te sirve que ames la ley, la sigas, si no tienes un corazón de servicio, dice el Señor. Y entonces podemos inflarnos: oh, yo amo al Señor, etcétera, etcétera, he hecho esto, lo otro y aquello, pero tu corazón no se mueve ni para servir lo más mínimo. Ese es un primer reproche para un religioso. Y si esta palabra cala, ¡ouch! Sí es cierto, perdóname, pero es la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer si es la verdad? Entonces, nosotros que queremos amar al Señor, ¿verdad? Tenemos esta opción, le servimos y tenemos un corazón de servicio. Segundo lugar, le dice: tú según dices que amas la ley, que la sigues y la obedeces, pero no tienes amor por tu prójimo, porque tú no me diste beso cuando entré a tu casa. Tú dices que amas la ley, pero al más cercano de ti no lo amas. Y dice la ley: amarás al Señor tu Dios, pero a tu prójimo como a ti mismo. Yo llegué a tu casa, pero no me diste beso. No me sentí bienvenido, no sentí el amor que había de ti hacia mí como prójimo. Imagínate qué tremendo para un religioso escuchar estas palabras. Y en tercer lugar, le dice: tú dices que amas la ley, la sigues y la obedeces, pero no tienes santidad en tu vida. ¿Por qué? Porque el aceite es símbolo de santidad. El aceite ahí está dándonos este cuadro de que cuando hay aceite en nuestra vida, tenemos la unción de Dios, tenemos el favor de Dios en nuestra vida que nos ministra, y dice la palabra que de nuestro interior surgen ríos de agua viva, de bendición. Y entonces esa unción que Dios te da fresca, dice: yo no la sentí de ti, no sentí nada en mi cabeza, dice el Señor. Entonces, qué tremendo que estos 3 reproches para este religioso quedó descalificado por nada más ni nada menos que Dios mismo estando ahí presente en la casa de este varón. ¿Cómo nos lo aplicamos a nosotros? Ahora nosotros no estamos en la ley, porque dirán:
Ay, pastor, ven, yo no estoy en la ley, yo estoy bajo la gracia, bendito y alabado sea el Señor. Yo estoy en la gracia, no en la ley, eso no aplica para mí. Bueno, déjame decirte que entonces si nos decimos que estamos en la gracia, qué bueno, gracias a Dios, pero es un mayor compromiso todavía, porque entonces vamos a ponerlo en el amor de Dios, en el amor al Señor. Entonces te diría, tú dices que me amas, pero no has servido, no me has traído agua. Eso es, no estás sirviendo, no le estás sirviendo a tu familia, no le estás sirviendo a la iglesia, no le estás sirviendo a tu sociedad. Tienes un corazón pesado para servir, haces lo mínimo y no nada más ahí te conformas, con lo mínimo, pero no hay un servicio que exceda, que diga, este es un verdadero hijo de Dios. Por otro lado, ¿verdad? Dice, amas al Señor, pero no amas ni siquiera al que está a tu vecino, al más cercano. Y eso nos reta como hijos, como seguidores de Jesús. Dices que tienes santidad, pero yo no te veo en comunión conmigo, dice el Señor. Entonces, esos reproches también, no creas que te escapas tú y que me escapo yo, también aplican a mí primeramente. Porque si estoy en la gracia, entonces eso me empuja a servir al Señor, porque mucho me ha perdonado, amarlo y amar a mis semejantes, porque el Señor mucho me ha amado, y a servirlo con santidad y integridad, dice el Señor. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. No es que nos hagan alas y ya volemos, que lo he dicho muchas veces, pero sí, la santidad se refleja en una relación cercana con el Señor. Estás allí y se siente. Yo te invito, querido amigo y hermano, que estos 3 reproches para una persona religiosa, como es el caso, no aplique a nuestra vida, sino que tengamos nosotros esa decisión de seguir al Señor libremente, para que no nos reproche esto que es difícil, y aunque se pueda dar en el pueblo cristiano. Nosotros somos llamados a servirle honestamente, libremente, sin religiosismo. Servir al Señor con amor. Y si lo sigues con amor, entonces tú vas a ser una persona que sirva en tu iglesia, que sirva en tu hogar, que sirva en tu trabajo, en la sociedad, que ame a su prójimo, y que además de que ama a su prójimo, también amas a Dios, ¿verdad? Porque dice, el 1 de Juan, dice, si vosotros dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, dice a Dios que no lo ves, pero no amas a tu prójimo que lo ves. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves y al que ves no lo amas? Entonces nos está mandando el Señor a amar, ¿verdad? Y por último, el Señor nos está mandando a santificarnos, a servirle a Él de una manera correcta, con un corazón correcto, que esa unción que viene de parte del Espíritu Santo nos empuje a ir, ¿verdad?, purificando más y más, caminando. El día de mañana no tiene que ser como hoy. El error de hoy ya pasó, pero el día de mañana tiene que ser renovado en tu vida. Y si eres como la canción que te tropiezas con la misma piedra una y otra vez, entonces no te ha enseñado nada la vida, querido amigo y hermano. Tenemos que aprender de nuestros errores, claro, pero también tenemos que darle la oportunidad al Creador, al Rey de Reyes, a que arregle todas esas cosas en nuestra vida si estamos fallando en una de estas áreas, y así seguir sirviendo al Señor sin religiosismo, sin fanatismo, libre y honestamente, porque el Señor sabe nuestro corazón. Él conoce nuestras motivaciones, y ahí es donde queda el reto. Yo te invito, querido amigo y hermano, a que cuando venimos y sirvamos al Señor, lo amemos. Cuando lleguemos a aquel día, no recibamos estos reproches. Amén y amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, por esta palabra poderosa que, Señor, nos edifica. Y gracias por habernos perdonado tanto, mi Dios. Señor, yo era el último de los pecadores. Tú tuviste misericordia de mí, mi Dios. Gracias porque tu amor me ha restaurado y nos ha restaurado. Y Padre, yo oro por aquellos amigos y hermanos
que están en una situación difícil, Padre, y necesitan ser restaurados, y que vienen a ti, Señor. Quita todo espíritu de religiosismo en tu iglesia, porque tú quieres, Padre, un corazón recto, que te ame y que te honre, mi Dios. Señor, oramos por ti, por nuestros amigos y nuestros hermanos, Señor. Padre, que tú tengas misericordia de aquellos que vienen a ti, Padre, y tú dices que no les echarás fuera. Tú les das la bienvenida, Padre, como un buen hospedador. Señor, gracias por recibirnos en tu familia, y oramos por aquellos que han de hacer su decisión para que tú, mi Dios, les bendigas y les guardes, Señor. Gracias por la amplia provisión de tu Hijo amado, por la cruz, Padre, que está disponible para traer allí todas nuestras cargas. Aún, Padre, siendo que nos equivocamos, hay amplio perdón. Gracias, Padre, por ese ministerio perfecto que quedó solamente allí para nuestra bendición en la cruz del Calvario, a través de tu Hijo amado Jesús. Señor, te damos gracias por esta palabra, y así como comienza esta semana, Padre, que cuides nuestra salida, nuestra entrada, Padre, y ahí donde nos movemos, tú sigas moviéndote con la gracia que pones en nosotros para bendecir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, y donde quiera que nos movamos, seamos luz como tú nos has mandado a ser luz, en medio de este mundo oscuro, en medio de este mundo difícil, que cada vez se aparta más de ti. Ayúdanos, Padre, para poder servirte con un corazón correcto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.